Hola, muy buenas noches queridos hermanos, queridas hermanas, que el Señor los bendiga y bendiga sus hogares. Los saludo con la paz de Cristo nuestro Señor, deseando que en este momento el Espíritu de Dios los reconforte y los guarde, y que sus hogares estén muy bendecidos. El día de hoy, día lunes 22 de junio, 10:05 de la noche, su hermano en Cristo Eduardo Mardesich Apóstol, desde Santa Cruz, Bolivia, por la misericordia de Dios, un día más compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Espero que se encuentren todos muy bien. Hoy quiero que toquemos un tema que nos va a ayudar a entender muchas cosas y nos va a ayudar a entender quizás uno de los momentos más difíciles que atravesamos. Los momentos más difíciles son los momentos de problemas. Los momentos más difíciles es cuando estamos en medio de una tempestad y de una prueba. Y es importante que entendamos el porqué de esto, el propósito de esto, y estemos conscientes de que todo sucede con un propósito mayor. El día de hoy quiero que compartamos la palabra que se llama perfeccionados en nuestra debilidad. Para ello, y entrando en materia, vamos a ir al libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, versos 7 al 10. Pablo le habla a los corintios en el verso 7 de esta manera. Dice Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí Pablo toca un tema relativo a que él dice en el verso 7 que para que la grandeza de las revelaciones no lo exaltasen desmedidamente, le había sido dado un aguijón en la carne. ¿Qué grandeza de revelaciones? Él cuenta en los versículos anteriores que él fue traspasado al tercer cielo y vio el paraíso mismo. Él fue llevado al tercer cielo y vio el paraíso al mismo. Fue el único hombre conocido que fue llevado al tercer cielo para ver el paraíso. Entonces, al ser Pablo llevado a la magnitud de este conocimiento, al conocimiento mismo del reino de Dios, al ser trasladado a ese lugar y haber visto esa revelación tan grande, lo más común sería que él se exaltase, se vanagloriase, se llenara de soberbia, ¿no? Entonces, para que esto no sucediera, dice aquí la palabra, para que no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Ese aguijón en la carne no está realmente descrito explícitamente de qué se trataba, ¿no? Quizás fue una enfermedad, quizás fue algo que lo atormentaba o lo oprimía. Lo que es claro es que Pablo lo logra identificar y dice que es un aguijón en la carne, y un aguijón en la carne se refiere que es algo que lo molestaba mucho, que es algo que que no lo dejaba tener una vida normal, que es algo que constantemente le recordaba que él no debía exaltarse, o sea, es algo que lo tenía constantemente presionado,
quizás adolorido, quizás oprimido. Y él reconoce que es un mensajero de Satanás que lo abofetea. Entonces, aquí reconocemos dos cosas. El primer propósito de este aguijón en la carne, de esta enfermedad, de este malestar, de esta opresión a Pablo, era para que él no se enaltezca, para que él no se vuelva soberbio. Y además, otro punto a reconocer es que este aguijón en la carne venía de Satanás. Es decir, el Señor permitió que Satanás oprima a Pablo. Veamos qué sigue diciendo. El verso 8 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Realmente Pablo se nota que estaba muy incómodo, muy desesperado con este aguijón en la carne, lo molestaba mucho. Entonces dice que 3 veces le rogó a Dios que lo quite, que se lo quite. Imagínese usted, Pablo, el gran apóstol Pablo, rogándole a Dios, y mira que Dios escuchaba a Pablo: por favor, quítame este aguijón. Imagínense el dolor que sentía Pablo, porque no fue una vez, no fueron 2, sino 3 veces se lo rogó a Dios. Y el verso 9 dice que Dios le respondió y le dice, y me ha dicho, refiriéndose a la respuesta de Dios: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mira la respuesta del Señor a Pablo. La respuesta del Señor no fue: ya Pablo, te lo quito. Ok Pablo, sé sano. Ok Pablo, sé libre. La respuesta del Señor a Pablo fue: que te sea suficiente mi gracia, que te sea suficiente mi favor, que te sea suficiente saber que estoy yo contigo. Porque sabes, Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad, se perfecciona en la debilidad. Pablo entiende esto. Qué difícil de entenderlo, ¿no? ¿Te imaginas en la situación de Pablo? O cuando estamos en tribulación, en enfermedad, en necesidad, en desesperación, entender esta respuesta de Dios: no te sano, no te saco de ese problema todavía, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero sí, Pablo lo entendió, y su respuesta fue: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él valoraba más que esa debilidad, que esa circunstancia pasajera, que ese dolor pasajero, valoraba más que sobre él estuviera la mano del Señor. Valoraba más que sobre él se posara el poder de Cristo. Y dice que por amor a Cristo, el verso 10, se gozaba en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en angustias. Porque él decía: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Veamos a la aplicación de esto en nuestras vidas. Absolutamente todos, estoy convencido, tenemos o hemos tenido o tendremos aguijones en nuestra carne como tuvo Pablo. Esas circunstancias muchas veces muy dolorosas, ¿verdad? Quizás de enfermedad, quizás de extrema necesidad económica, laboral, quizá de separación en el hogar, en el matrimonio. No sé, los aguijones en la carne pueden venir en diversas circunstancias, en diversas áreas. Pero es importante que cuando estemos en esta situación reconozcamos lo siguiente: nosotros rogamos y rogamos al Señor cuando estamos en esta circunstancia, en medio de la prueba, en medio del dolor, nos acercamos a Dios. Nuestra respuesta normal es en ese momento a acordarnos de Dios y acercarnos y clamarle y suplicarle que nos saque de esa coyuntura, que nos saque de esa circunstancia. Mira, Pablo recibió ese aguijón en la carne
para no gloriarse, para no vanagloriarse. En nuestro caso, esos aguijones en la carne, esas pruebas, esas tribulaciones, esas enfermedades, esos dolores, esas angustias, tienen propósito también. Quizá el propósito en tu vida, cada propósito es diferente y lo conoce Dios contigo. Pero estoy seguro que el propósito en tu vida es que te acerques a Dios. Porque cuando estás en esa situación, es el momento en que buscas de Él. El propósito en tu vida es que te humilles delante de Dios. El propósito es que te humilles y reconozcas que necesitas de Dios y que dependes de Dios. Y reconozcas como Pablo, no te gloríes pensando que eres autosuficiente, sino reconozcas que dependes de Dios, que todas las cosas le pertenecen a Él y que sin Él no puedes. El propósito es que estés en oración, justamente que busques a Dios en oración, que busques constantemente una intimidad con Dios, aunque sea solamente para pedirle una salida y una respuesta. Verás cómo tu relación se va desarrollando. Y también en medio de la tribulación, comienzas a ver las cosas de manera diferente. Hay una transformación en tu interior. Hay una transformación donde te das cuenta de las cosas que realmente valen la pena. Donde te das cuenta de las cosas que realmente tienen sentido, de qué es lo esencial. Entonces, en medio de ese aguijón en la carne, hay un propósito. Hay un propósito, como lo dice Pablo. Me dijo el Señor, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En medio de esa circunstancia, el Señor está obrando en ti, está obrando en mí, está obrando, te está perfeccionando, está cambiando lo que estaba mal en ti, está quebrantando ese corazón soberbio, está quebrantando ese corazón lleno de ego, está quebrantando ese pensamiento y esa seguridad en nuestras propias fuerzas. Está llamándote, diciéndote, ven a mí, quiero hablar contigo, cierra la puerta y hablemos frente a frente, búscame, quiero hablar contigo. Y sabes qué, en el momento en que eres débil, en ese momento de tribulación en que eres débil, en realidad, realmente es el único en que eres fuerte, porque tu fuerza, cuando llegas a humillarte delante de Dios y reconocer que tú no puedes salir de ese problema, reconocer que tú no tienes la solución, que en tus fuerzas es imposible, que con tus recursos es imposible, en ese momento que llegas desesperado y acudes a Dios a suplicarle por un milagro, suplicarle por una respuesta, en ese momento de extrema debilidad, de rendición ante la circunstancia, de entendimiento que no puedes más, que tú no puedes. En ese momento de debilidad es donde realmente eres fuerte. ¿Y sabes por qué? Es donde realmente eres fuerte porque comienzas a depender de Dios. Comienzas a depender de las fuerzas de Dios. Comienzas a entender que Él es el único que puede ayudarte. Comienzas a entender que tus fuerzas no son nada, pero en Dios eres fuerte. Entonces, como dice el verso 9, el poder de Dios comienza a transformarte. Y en ese momento vas siendo perfeccionado en medio de la debilidad hacia una imagen más perfecta, hacia una imagen más gloriosa, hacia una imagen más semejante a Cristo. Vas siendo transformado, vas siendo cambiado, para que repose sobre ti el poder de Cristo. El poder de Cristo que te transforma, el poder de Cristo que te cambia, el poder de Cristo que te salva, el poder de Cristo que te usa. Entonces, como dice Pablo, por amor a Cristo, hay que gozarse en las debilidades, aunque no lo entendamos. Pero hay que saber que Dios algo está haciendo, que Dios está transformando, que Dios está usando, que Dios te está cambiando porque te ama, que Dios tiene un propósito mayor contigo. Tenemos que entender
que el Señor no ve las cosas como nosotros las vemos. Nosotros vemos las cosas de manera limitada. Nosotros vemos las cosas a plazo corto, el mañana, el hoy. Eso vemos nosotros. Pero el Señor mira las cosas eternas. Nuestros propósitos son cortos y a plazo fijo y limitado. Los propósitos de Dios son eternos. Entonces, Él está cuidando el propósito eterno que tiene contigo. Él está transformándote en la debilidad para cuidar del propósito eterno que tiene contigo. Y el propósito eterno que tiene contigo es de salvación, es de vida eterna, es de plenitud, es de eternidad a su lado. Quiero reforzar este concepto. Quisiera por favor que me acompañen a 2 Corintios 4. Versos 17 y 18. Dice la palabra, verso 17: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, la tribulación, verso 17, es momentánea. Es momentánea. Pasará. Pero está produciendo en nosotros una transformación que nos da cada vez un más excelente y eterno peso de gloria. Aquí estamos hablando de la eternidad, del propósito grande del Señor, del propósito eterno con tu alma, del propósito de eternidad que tiene. Él no puede permitir que te pierdas porque te ama. Entonces, necesita trabajar contigo. Necesita que dependas de Él. Necesita que te humilles y reconozcas que tú solo, en tus fuerzas, no eres nada. En tu vanagloria te perderás irreparablemente. Necesita que pases tiempo con el Señor. Dios quiere tener una relación contigo. Dios quiere moldearte a su imagen, porque esa es la promesa, que seremos transformados a su imagen cada día hasta el día de la venida de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Y cierra diciendo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es esta nuestra visión corta. Nosotros miramos las cosas que se ven, lo temporal, lo que me siento hoy, lo que me pasa el día de hoy, pero lo que debemos ver es lo que Dios mira. Y Dios mira las cosas eternas que no se ven. Dios mira más allá. Dios te mira terminado, hecho a su imagen. Dios te mira en la eternidad a su lado. Esas son las cosas eternas que no se ven. Y ese es el propósito de Dios. Entonces, aunque es difícil de entender, aunque es duro, confía en el Señor. Confiemos en Dios. Confiemos en el Señor que usa todas las cosas para nuestro bien. Te invito a reflexionar en esta palabra, a meditar en ella, a revisarla tú y a pedirle a Dios que te dé confirmación, que te dé paz. Que el Señor te bendiga grandemente. Hasta mañana si Dios lo permite. Paz a ustedes, hermanos. Buenas noches.